Bueno, venga, la tercera vez que hago el vídeo. No sé, me está saliendo, o si no es torcido, cuando me he dado cuenta ya no estaba grabando. Bueno, primero pediros perdón, llevo un mes y medio sin hacer ningún vídeo. He tenido la cabeza en otro sitio, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad que no podía concentrarme. Y hoy lo voy a intentar porque ya hace falta, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ver óptica, ¿de acuerdo? Y este primer vídeo va a ser una serie de vídeos, creo que lo podré terminar en dos. Vamos a ver lentes, ¿eh? Y dentro de las lentes vamos a ver una lente biconvexa, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver un sistema óptico. Estas son las fórmulas de las lentes. Tenéis que saber que en una lente, cuando la imagen se forma en la parte de la derecha, es una imagen real, y si es en la izquierda es una imagen virtual. Las lentes convergentes tienen su foco a la derecha, mientras que las lentes divergentes el foco sale a la izquierda. Por lo cual la potencia, que es igual a 1 partido de F', la potencia, si es una lente divergente, es negativa, ¿de acuerdo? Y la potencia, si es una lente convergente, es positiva, ¿de acuerdo? Bien. Y otra cosa, en las lentes divergentes las imágenes siempre van a ser menores, derechas y virtuales. Esto nos va a servir por una sencilla razón, y es que cuando nos dicen que una imagen, por ejemplo, fuese mayor, y no nos dicen qué tipo de lente tenemos, ya podemos percibir que va a ser una lente convergente, ¿de acuerdo? Bien, tenemos primer ejercicio, tenemos una lente biconvexa, simétrica. Simétrica quiere decir que los radios son iguales, es decir, esta primera cara, ¿de acuerdo? R1 va a ser un radio positivo y esta segunda cara va a ser un radio negativo, pero los dos tienen el mismo valor absoluto, ¿de acuerdo? Vale. Y un índice de refracción de 1,5, es el índice de refracción del material del que está hecho la lente, y produce una imagen real con un tamaño reducido a la mitad. Esto lo utilizaremos en esta segunda parte. Lo primero que nos piden es que calculemos la potencia y la distancia focal. Vale. La potencia y la distancia focal realmente están muy relacionadas, puesto que la potencia es 1 partido de F', ¿de acuerdo? Y tenemos aquí la fórmula, que ya habéis visto en la hojita verde. Es n-1 por 1 partido de R1 menos 1 partido de R2. Sabiendo que R2 es igual a menos R1, lente simétrica, ¿de acuerdo? Podríamos poner aquí, esto sería menos R1, luego sería menos menos más, y me va a quedar 2 partidos de R1. Al poner los datos, esto sería 1,5 menos 1 partido de 2 partidos de 0,05. Recordar que R1 está en la parte derecha, luego es positiva. Esto nos sale que tiene 20 dioptrías, y para sacar el foco evidentemente no hay problema, puesto que 1 partido de F' es igual a 20, hago la inversa de 20 y me sale que F' está a 0,05 metros. La segunda parte nos dicen que calculemos la posición de la imagen en el objeto, es decir, tanto S como S'. ¿Para qué? Para lo cual vamos a utilizar esto del tamaño de la imagen. Me dicen que es la mitad, vale. Si sustituimos aquí, I' partido por I es igual a S' partido por S, de forma que, como I' es I medios, me queda al final un medio es igual a S' partido por S. La cuestión es, cuando yo despejo S en función de S', o bien S es igual a 2S', o bien S es igual a menos 2S'. ¿Qué hacemos? Pues vamos a comentar este caso. Cuando yo, por ejemplo, en una lente convergente tengo un objeto situado entre el foco y la lente, ¿de acuerdo? Si hacemos el diagrama de rayos, que es un rayo paralelo que luego pasa por F', y un rayo que pasa por el centro de curvatura y no se corta, ahí, si os dais cuenta, la imagen siempre es mayor, ¿de acuerdo? Vale. Si estuviera situada en el foco, al pasar un rayo paralelo que luego pasa por F' y un rayo que pasa por el centro de curvatura, podemos observar que estos dos rayos no se cortan nunca, luego se formaría una imagen en el infinito. Mientras que si está a una distancia mayor a F, formaríamos el rayo paralelo que luego pasa por F' y luego otro en el centro de curvatura. En este caso sale una imagen que es real, pero que es invertida, y es en el único momento que se puede tener una imagen que sea menor al objeto, ¿de acuerdo? Por lo cual nos quedamos con el caso de que S es igual a menos 2S'. Recordar que las cosas cuando van hacia abajo o hacia la izquierda son negativas, ¿de acuerdo? Por eso esta es negativa y por eso ocurre esto, ¿bien? Vale, pues una vez que sustituimos, y sustituyendo S como menos 2S', aquí menos menos es más, me quedaría así, hacemos el mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Y al sumarlas me quedaría que es 3 partido de 2S', eso sería igual a 20, con lo cual S' sería igual a 3 partido de 40. Haciendo
esta división, nos queda que S' es 0,075 metros y como S es menor 2S', me saldría menor 0,15. No sé si os lo he dicho porque la verdad es que estas cosas me las dejo para dibujarlas tal, pero una lente convergente por lo que se caracteriza es porque su segunda cara siempre va a ser convexa, ¿de acuerdo? Entonces puede ser plano convexa, cóncavo convexa o biconvexa. Bueno, si me he repetido, pues nada, es como incidir más sobre el tema, ¿vale? Aquí tenemos un sistema óptico, ¿eh? En el sistema óptico he puesto una lente divergente en el objetivo y una lente convergente en el ocular, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a leer y os voy a decir por qué esta es divergente y por qué esta es convergente, ¿vale? Bien. Tenemos un sistema óptico formado por dos lentes separadas 1 metro. La lente del objetivo, que es esta, tiene una potencia de menor 2,5. Bueno, como os he dicho antes, cuando una lente tiene una potencia negativa es porque la lente es divergente. Y la del ocular es de 5 dioptrías, luego esa sería una lente convergente. Si colocamos un objeto a 1 metro del objetivo, es decir, S' es igual a menos 1 metro con respecto a esta lente, ¿dónde se formará la imagen final? Bueno, pues vamos a hacer dos pasos, una con respecto a esta lente y otro con respecto a esta. He hecho el dibujo porque la verdad, hacer el dibujo antes, y si lo podemos hacer un poquito bien, nos va a ayudar muchísimo porque sabemos dónde van a salir las cosas, ¿de acuerdo? Es decir, la tenemos aquí a menos 1 metro, rayo paralelo, que después pasaría lo que es su proyección por F1', ¿de acuerdo? Y otra que pasa por el centro de curvatura y no se corta. Es decir, esta sería la imagen que tenemos en la primera lente. Pero lo vamos a hacer. Tendríamos aquí, puesto que P1 es igual a menor 2,5, tendríamos en la fórmula de las lentes 1 partido de S1'. Esta la he llamado la 1 y la 2, ¿de acuerdo? Por eso 1. 1 partido de S1' sería 1 partido de F1' más 1 partido de S1. Recordad, S1 es menos 1 y 1 partido de F1' es menor 2,5. Recordad que 1 partido por F' es la potencia. Vale, pues de aquí tenemos que 1 partido de S1' es igual a menos 3,5, de forma que despejando S1' es menos 0,28. Vale, ahora para formar la imagen con esta, lo que tenemos es que la imagen de esta se va a formar teniendo como objeto a esta imagen formada por la primera lente. Esta imagen estaría a esto que es 1 metro y luego menos 0,28. Es decir, la nueva situación que tenemos de la posición del objeto es menos 1,28. Vale, pues aplicamos de nuevo la fórmula. Recordad que la potencia de esta era 5. Bueno, de ahí saldría que es 0,2, que F' en este caso estaría a la derecha. 1 partido de 0,2, que bueno, viene a ser 5. Me da lo mismo poner una cosa que otra. Aquí he utilizado las dos indistintamente. Y esto más 1 partido menos 1,28. 1 partido de S2' es 4,218, de forma que S2' es 0,237. Curiosamente, cuando se hacen los dibujos bien, las cosas salen bastante bien. Esto es 0,2 y, bueno, 0,237, pues sí, parece que sí. Lo que sí es que han salido unas imágenes tan pequeñas que he tenido que marcarlos con un color porque si no, no se veía nada. Y bueno, hay veces que nos piden la potencia total de la lente. Yo la verdad es que lo he visto hacer, pero es que no me parece muy normal. Se dice que la potencia de un sistema óptico, cuando dos lentes están juntas, es la suma de la potencia de las dos lentes, pero es cuando están juntas. Aquí, si os dais cuenta, están separadas 1 metro. Pero bueno, he visto que parece que hay gente que aún así lo hace sumando las dos. Bueno, pues nada, la potencia total sería la suma de las dos potencias, luego sería un sistema con 2,5 dioptrías de potencia. De esta parte, bueno, si alguno tenéis más información, pues me lo decís y bueno, con esto a ver si esta vez ha salido bien la cosa.